Sistemas de información. Hermann Hollerith nació el 29 de febrero de 1860. Fue un inventor que desarrolló un tabulador electromagnético de tarjetas perforadas para ayudar en el resumen de la información y más tarde también ayudar a la contabilidad. Fue el fundador de la compañía de máquinas de tabulación que se funcionó a través de adquisición de acciones en 1911 y otras 3 compañías en una quinta parte y más tarde llamada la International Business Machines. Aquí podemos ver que Hermann Hollerith fue un ingeniero e inventor estadounidense. Un año después incluyó la operación de sumar con la finalidad de utilizar la contabilidad en los ferrocarriles centrales de Nueva York. También aplicó su mecanismo a las estadísticas de sanidad de algunas ciudades. Patentó su máquina en 1889 y también comenzó codificando la información del censo en una cinta de papel dividida en espacios en el que cada uno de ellos significaba algún ítem, como censo, franja de edad, raza, etc. Fue un desarrollo de un sistema automatizado para procesar información mediante tarjetas perforadas. El proceso del censo anterior a la máquina tabuladora. Antes del invento de Hollerith, el proceso de elaboración del censo nacional era manual y extremadamente laborioso. Los datos recopilados se registraban en formularios de papel y luego se tabulaban manualmente, cosa que según la investigación se llevaba años, lo que consumía mucho tiempo y recursos humanos. Hermann Hollerith diseñó una máquina tabuladora que utilizaba las tarjetas perforadoras para almacenar datos. Cada tarjeta representaba a un individuo y contenía perforaciones que representaban información demográfica como edad, género y ocupación. Con la máquina tabuladora, el proceso se volvió mucho más eficiente. Las tarjetas perforadoras se utilizaban para registrar la información recopilada durante el censo y luego de eso se alimentaban a través de la máquina tabuladora para realizar cálculos y generar informes. El invento de Hollerith marcó el comienzo de la era de la automatización en el procesamiento de datos. Su uso en el censo de 1890 redujo significativamente el tiempo necesario para tabular los datos del censo, de varios años a unos pocos meses. La gestión de la facturación ferroviaria del siglo. El impacto económico y social fue significativo. Facilitó el comercio a larga distancia, promovió la industrialización, además apoyó a la gestión administrativa y financiera, desarrolló métodos de control de facturación para garantizar el cobro, implementación del sistema de contabilidad para registrar ingresos y gastos y la emisión y gestión de facturas. Desarrollo del sistema ferroviario fue la expansión de las redes ferroviarias, el auge de la industria ferroviaria y fue un factor clave para la revolución industrial y el crecimiento económico. En conclusiones, tenemos que la máquina tabuladora permitió una drástica reducción en el tiempo y los recursos necesarios para procesar datos, transformando un proceso manual laborioso a un automatizado y eficiente. La automatización del procesamiento de datos llevado a cabo por la máquina tabuladora aumentó la precisión en la tabulación de datos, proporcionando informes más detallados y precisos sobre la población. El invento de Hollerith sentó las bases para futuros avances en tecnología de procesamiento de datos y marcó el comienzo de la era de la automatización del procesamiento de información. La máquina tabuladora tuvo un impacto significativo en la sociedad al facilitar la recopilación, análisis de datos a gran escala, lo que a su vez facilitó la toma de decisiones políticas y la planificación a nivel nacional. Los componentes
del hardware. Tenemos la unidad central de procesamiento, que es el CPU, que es el componente principal de una computadora y se encarga de ejecutar instrucciones y procesar datos. Está compuesta por la unidad de control, que coordina las operaciones, y la unidad aritmético-lógica, que realiza cálculos y operaciones lógicas. Interpreta y ejecuta instrucciones almacenadas en la memoria, realizando operaciones como sumas, restas y comparaciones. La memoria. La memoria de una computadora se utiliza para almacenar datos y programas temporalmente, mientras se está utilizando. Se divide en dos tipos principales: la memoria RAM y la memoria ROM. La RAM es volátil y se utiliza para almacenar datos temporales y programas en ejecución, y la ROM es no volátil. Se utiliza para almacenar datos permanentes como el firmware del sistema. Los dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada permiten al usuario ingresar datos en la computadora como el teclado, ratón, escáner, etc. Los dispositivos de salida muestran resultados o información procesada por la computadora como la pantalla, impresora, altavoces, etc. Los dispositivos de entrada y salida están conectados al CPU a través de controladores y buses de datos que permiten la comunicación bidireccional. Y tenemos los buses de datos, que son canales de comunicación que permiten la transferencia de datos entre los diferentes componentes de la computadora. Los buses de datos transportan información entre el CPU, la memoria, los dispositivos de entrada y salida y el almacenamiento secundario. La velocidad y el ancho de banda del bus de datos afectan el rendimiento general del sistema. Gracias.